Nadie en Jerez olvidó aquella noche. El escenario estaba preparado. El público esperaba al cantaor. Pero el Torta no apareció. No porque no quisiera cantar, no porque estuviera enfermo, sino porque el flamenco que llevaba dentro no obedecía a horarios, contratos ni expectativas. Manuel Soto Jiménez ya había cruzado un límite invisible, uno que el sistema nunca le perdonaría. El Torta no fue un artista cómodo. Su cante no buscaba agradar. Rasgaba, dolía. Sonaba antiguo, salvaje, casi peligroso. Mientras otros intentaban modernizar el flamenco, él parecía cantar desde otro siglo. Y eso, en una industria que exigía control, disciplina y espectáculo, era un problema. ¿Cómo puede sobrevivir un artista que se niega a domesticar su verdad? ¿Qué ocurre cuando el talento es tan puro que resulta ingobernable? Durante años el Torta fue admirado en voz baja, respetado en las peñas, temido por los programadores. Su nombre circulaba como una leyenda incómoda. Todos sabían que era único, pero pocos estaban dispuestos a apostar por alguien que no prometía obediencia. Su vida fue una sucesión de noches intensas, silencios prolongados y ausencias inexplicables. Grabaciones tardías, oportunidades perdidas, escenarios que nunca llegaron. Mientras otros construían carreras, el Torta se desvanecía entre la genialidad y el abandono. No hubo un gran escándalo televisivo, no hubo titulares ruidosos. Su castigo fue más sutil, más cruel. El olvido progresivo, la exclusión sin ruido, el silencio. Hoy su voz sigue estremeciendo a quien se atreve a escucharla. Porque el Torta no fue un error del flamenco. Fue una verdad que el sistema prefirió no mirar de frente. Hoy conocerás la historia completa. Manuel Soto Jiménez nació en Jerez de la Frontera, una tierra donde el flamenco no se aprende, se respira. Allí el cante no era un espectáculo, era una forma de supervivencia emocional. En las casas humildes, en los patios compartidos, en las reuniones familiares, la voz era el único refugio frente a una vida marcada por la precariedad, la herencia gitana y la memoria de generaciones castigadas por la historia. El Torta creció en el seno de una de las familias más profundas del cante jerezano. Los Soto no necesitaban academias ni escenarios para transmitir el arte. Bastaba una noche larga, un vaso de vino y una pena antigua. Desde niño, Manuel escuchó cantes que no estaban pensados para gustar, sino para desahogar. Saetas rotas, siguirillas ásperas, tonos que no buscaban belleza sino verdad. La infancia del Torta no estuvo rodeada de comodidades. Fue una niñez dura marcada por la escasez y por un entorno social que ofrecía pocas salidas. Jerez vivía atrapada entre la tradición y el abandono institucional. El flamenco era respetado como símbolo, pero sus portadores seguían marginados. Esa contradicción fue una constante en la vida de Manuel. No hubo una decisión consciente de convertirse en cantaor. El cante llegó antes que la voluntad. Desde muy joven Manuel cantaba de forma instintiva, sin técnica académica, sin control medido. Su voz salía cuando tenía que salir, y cuando no salía nadie podía forzarla. Esa relación indómita con el cante sería más adelante su mayor virtud y su condena. En el barrio el Torta era conocido como alguien especial, no por su ambición sino por su intensidad. Cantaba poco, pero cuando lo hacía el ambiente cambiaba. Había algo antiguo en su voz, algo que no encajaba del todo en el presente. No imitaba, no buscaba referencias. Su cante parecía venir de un lugar anterior, incluso a la memoria familiar. El contexto histórico tampoco jugaba a su favor. España avanzaba hacia la transición, pero muchos artistas flamencos seguían atrapados entre el folclore oficial y la marginación real. Se promovía una imagen controlada del flamenco más amable, más vendible. El cante áspero, imprevisible y profundamente hondo del Torta no entraba en ese molde. Mientras otros jóvenes buscaban profesionalizarse, Manuel permanecía al margen. No tenía prisa, no construía una carrera.
Vivía el flamenco como una necesidad íntima, no como una profesión. Esa distancia con la industria comenzó a marcar su destino desde muy temprano. Las primeras actuaciones no llegaron en grandes escenarios. Llegaron en peñas, en reuniones privadas, en noches donde nadie grababa y nadie pagaba. Era allí donde el Torta encontraba su espacio natural, sin focos, sin exigencias, cantando cuando el cuerpo se lo permitía, callando cuando no. Esa forma de vivir el arte chocaba frontalmente con un sistema que empezaba a exigir regularidad, compromisos y disciplina. El flamenco entraba en circuitos oficiales, festivales, grabaciones, y Manuel Soto Jiménez no estaba dispuesto o no era capaz de adaptarse a ese ritmo. Su entorno familiar comprendía su talento, pero también temía su fragilidad. El Torta no era un artista estable, era emocionalmente extremo. Su cante nacía del desorden interior. Y ese desorden no siempre encontraba contención. Desde muy joven, Manuel empezó a desaparecer durante largos periodos. No respondía a llamadas. No cumplía citas. No seguía planes. Su relación con el tiempo era errática. Vivía en una lógica distinta. Una que el mundo exterior no entendía ni estaba dispuesto a tolerar. Sin embargo, quienes lo escuchaban sabían que estaban ante algo irrepetible. No era un cantaor más. Era una grieta abierta en la tradición. Una voz que no pedía permiso. Una presencia que incomodaba porque no podía ser domesticada. Así se forjó el Torta. No como una promesa, no como un proyecto, sino como una anomalía. Un cantaor que nació demasiado libre para un sistema que pronto exigiría obediencia. Y ese choque estaba a punto de hacerse irreversible. El reconocimiento de El Torta no llegó como suelen llegar las carreras convencionales. No hubo una explosión mediática ni un lanzamiento cuidadosamente planificado. Su ascenso fue irregular, fragmentado y lleno de contradicciones. Mientras algunos lo consideraban un genio oculto, otros lo veían como un riesgo imposible de manejar. En las peñas flamencas de Jerez y en círculos muy concretos, su nombre empezó a circular con una mezcla de admiración y cautela. Quienes lo escuchaban sabían que estaban ante un cantaor excepcional. Su cante por seguirillas soleá y tonás tenía una profundidad que remitía a épocas anteriores, como si la modernidad no hubiera pasado por su garganta. No había artificio, no había concesiones. Solo una voz quebrada que parecía sostener siglos de dolor colectivo. Poco a poco, algunos aficionados influyentes comenzaron a insistir en que El Torta debía ser grabado. No para hacerlo famoso, sino para dejar constancia de algo que no se repetiría. Esa fue la paradoja de su ascenso. Se le buscaba no como producto, sino como testimonio. Y aún así, incluso ese reconocimiento le resultaba incómodo. Las primeras grabaciones llegaron tarde y mal. Sesiones interrumpidas. Días en los que Manuel no aparecía. Tardanzas interminables. Momentos de lucidez extrema seguidos de silencios absolutos. Los técnicos y productores se desesperaban. Pero cuando finalmente cantaba, todo quedaba justificado. Bastaban unos minutos para entender que ese cante no podía forzarse ni repetirse a voluntad. El Torta empezó a ser invitado a festivales y recitales selectos. No era un artista de grandes carteles, pero su presencia generaba expectación entre los conocedores. Había noches en las que su actuación se convertía en un acontecimiento casi místico. El público guardaba silencio. Nadie se movía, nadie tosía, porque sabían que en cualquier momento podía desaparecer de nuevo. Sin embargo, ese ascenso traía consigo una presión creciente. El sistema empezaba a pedirle lo que nunca había pedido a nadie como él: puntualidad, repetición, profesionalidad entendida como obediencia. El Torta no estaba preparado para eso, ni mental ni emocionalmente. Mientras otros cantaores aprendían a dosificar su intensidad, Manuel lo daba todo o no daba nada. No sabía actuar a medias. Cada actuación era un riesgo.
para el público, para los organizadores y para él mismo. Ese carácter imprevisible comenzó a generar una fama paralela, la del artista que podía fallar, la del genio que no garantizaba nada. Aún así, su nombre seguía creciendo. No en titulares, sino en susurros. No en grandes audiencias, sino en grabaciones compartidas en cintas pasadas de mano en mano, en relatos de quienes habían estado allí cuando el Torta había cantado de verdad. El reconocimiento más profundo llegó desde dentro del propio flamenco. Cantaores, guitarristas y aficionados veteranos lo respetaban como a uno de los últimos portadores de un cante sin filtros. Muchos veían en él una continuidad directa con los cantes antiguos de Jerez, una pureza que ya casi no existía. Pero ese respeto no se traducía en estabilidad. Al contrario, cuanto más claro quedaba que el Torta era irrepetible, más evidente se hacía que no encajaba en la maquinaria cultural que empezaba a dominar el flamenco. Los festivales necesitaban certezas, las discográficas necesitaban control, y Manuel Soto Jiménez no ofrecía ninguna de las dos cosas. Su ascenso fue en realidad una carrera contra el tiempo. Cada oportunidad parecía una última oportunidad, cada actuación una despedida anticipada. El Torta empezaba a ser consciente de que el reconocimiento no siempre trae salvación. A veces acelera la caída. En medio de ese crecimiento irregular, comenzaron a aparecer los primeros signos de desgaste, cancelaciones, conflictos, desconfianza mutua entre el artista y quienes intentaban organizar su carrera. El sistema empezaba a cansarse, y Manuel empezaba a cerrarse aún más. Lo que para otros habría sido el inicio de una consolidación para el Torta, se convirtió en una tensión constante. Su ascenso estaba lleno de fisuras. Y esas fisuras pronto se abrirían de forma irreversible. Porque lo que parecía una gloria discreta estaba a punto de transformarse en su mayor pesadilla. El conflicto no estalló de una sola vez. En el caso de El Torta, la crisis fue un desgaste lento, una acumulación de tensiones que el sistema prefirió no nombrar como escándalo. No hubo un titular concreto ni una noche televisada que marcara el punto de no retorno. Su caída comenzó cuando quedó claro que Manuel Soto Jiménez no podía ser controlado. El problema no era el talento, era la imposibilidad de domesticarlo. Los organizadores necesitaban certezas y el Torta ofrecía incertidumbre. Los festivales querían regularidad y él respondía con ausencias. Las discográficas pedían continuidad y él solo podía dar destellos. Poco a poco las llamadas se espaciaron. Las invitaciones llegaron con condiciones cada vez más estrictas. Y cuando esas condiciones no se cumplían, la respuesta fue el silencio. La censura que sufrió el Torta no fue explícita. Fue administrativa. Programadores que dejaban de contar con él. Productores que preferían no arriesgarse. Espacios que cerraban sus puertas sin dar explicaciones. No se le prohibió cantar. Simplemente se dejó de contar con él. Ese tipo de castigo resulta especialmente cruel, porque no deja huella visible, pero destruye lentamente cualquier posibilidad de continuidad. En algunos entornos se empezó a construir un relato incómodo, el de un artista problemático, el de alguien poco fiable. Esa etiqueta fue suficiente para justificar su exclusión. Nadie hablaba de su fragilidad emocional ni de la exigencia inhumana de un sistema que no admitía excepciones. Se hablaba de profesionalidad, de compromiso, de responsabilidad, palabras limpias que ocultaban una renuncia colectiva. El Torta vivió esa etapa como una traición silenciosa. Él no había cambiado, seguía cantando igual, seguía sintiendo igual. Pero el mundo a su alrededor había decidido avanzar sin él. Cada oportunidad perdida reforzaba su aislamiento. Cada cancelación confirmaba que ya no había espacio para alguien como él. La crisis también fue interna. Manuel empezó a refugiarse en la noche, en los excesos, en una forma de vida cada vez más desordenada.
no como una rebeldía consciente, sino como una respuesta desesperada. El cante seguía ahí intacto, pero el cuerpo empezaba a fallar. Y sin cuerpo, la voz no podía sostenerse. Algunos intentaron ayudarlo. Otros miraron hacia otro lado. El flamenco que tantas veces había celebrado el dolor como fuente de autenticidad, no supo qué hacer cuando ese dolor dejó de ser poético y se volvió real. El torta ya no encajaba ni siquiera en el mito del artista maldito. Era demasiado incómodo, demasiado frágil, demasiado verdadero. En los pocos escenarios que aún lo acogían, la tensión era evidente. Nadie sabía qué versión de El Torta aparecería. Había noches sublimes y noches imposibles. Esa imprevisibilidad que antes alimentaba la leyenda, ahora servía como excusa para apartarlo definitivamente. La crisis alcanzó su punto más duro cuando quedó claro que ya no había red, no había contratos estables, no había protección institucional, no había comprensión. Solo quedaba la voz, y la voz sin apoyo se fue apagando a intervalos. ¿Puede un artista sobrevivir cuando el sistema decide dejarlo solo? ¿Hasta qué punto la pureza se convierte en una condena? El caso de El Torta no fue un escándalo ruidoso. Fue algo más devastador. Fue la confirmación de que el flamenco moderno ya no tenía lugar para ciertas verdades. Y Manuel Soto Jiménez, incapaz de adaptarse, empezó a desaparecer del mapa cultural. La crisis no terminó con un cierre oficial. Terminó con un abandono progresivo, con una ausencia que pocos se atrevieron a cuestionar, y con una certeza dolorosa. El sistema había seguido adelante. El Torta había quedado atrás. Pero aún no había dicho su última palabra, porque incluso en la caída más profunda quedaba una lucha por sobrevivir. La caída de El Torta no fue un colapso repentino. Fue un deslizamiento lento hacia los márgenes, sin contratos estables ni escenarios regulares. Manuel Soto Jiménez empezó a vivir en una precariedad cada vez más evidente. El flamenco que había sido su refugio ya no garantizaba ni sustento ni protección. Y sin una estructura que lo sostuviera su fragilidad, se hizo más visible que nunca. El aislamiento se convirtió en rutina. Las llamadas dejaron de sonar. Las oportunidades, cuando aparecían, llegaban tarde o mal. Pequeños recitales improvisados, apariciones esporádicas en peñas, donde el respeto era profundo pero el alcance mínimo. El Torta seguía cantando, pero cada vez para menos gente, y cada vez con un peso mayor sobre los hombros. La noche comenzó a ocupar más espacio que el día, no como celebración, sino como anestesia. El desorden vital se intensificó. Dormía poco, comía mal, vivía al ritmo de impulsos que nadie lograba encauzar. No había una estrategia de autodestrucción consciente. Había una incapacidad para adaptarse a un mundo que exigía equilibrio cuando él solo conocía el exceso emocional. Quienes lo rodeaban hablaban de un hombre atrapado entre su don y su imposibilidad de gestionarlo. El cante seguía siendo extraordinario, pero aparecía de forma intermitente. Había días en los que Manuel no podía cantar. No por falta de voz, sino por falta de fuerzas. Y en el flamenco profesional, no presentarse equivale a desaparecer. No hubo una verdadera reinvención en el sentido clásico. No hubo un regreso triunfal ni una transformación calculada. La reinvención del Torta fue más humilde, más íntima. Consistió en seguir cantando cuando podía, en aceptar espacios pequeños, en sobrevivir con lo mínimo, en no traicionar su forma de sentir, aunque eso significara renunciar a casi todo. Algunos aficionados y artistas conscientes de su valor intentaron rescatarlo del olvido. Grabaciones tardías, proyectos incompletos, intentos de fijar en cinta algo que se sabía irrepetible. Pero cada esfuerzo chocaba con la misma realidad. El Torta no funcionaba bajo presión, no respondía a calendarios. Su arte solo aparecía cuando el cuerpo y el alma coincidían. Esa imposibilidad de adaptarse terminó por sellar su destino.
Mientras el flamenco avanzaba hacia escenarios más amplios y discursos más pulidos, Manuel quedaba anclado en un territorio cada vez más solitario. No por falta de talento, sino por exceso de verdad. La caída también fue física. El desgaste acumulado empezó a pasar factura. La energía se apagaba más rápido. La resistencia disminuía. El cante seguía siendo profundo, pero cada vez más frágil. Cada actuación parecía una despedida involuntaria. Aún así, el Torta nunca pidió compasión. Nunca se vendió como víctima. Simplemente siguió existiendo en los márgenes, como una sombra incómoda para un sistema que prefería no recordar que había dejado atrás a uno de los suyos. En los últimos años su presencia era casi fantasmal. Aparecía, desaparecía, dejaba una impresión imborrable y volvía al silencio. No hubo redención pública, no hubo reconocimiento institucional. Solo la certeza para quienes lo escucharon de haber sido testigos de algo irrepetible. La reinvención del Torta no fue un cambio de rumbo. Fue una resistencia silenciosa. Una forma de mantenerse fiel a sí mismo en un mundo que ya no le ofrecía lugar. Y en esa fidelidad absoluta encontró una dignidad trágica que pocos supieron ver en su momento. La caída no terminó con un aplauso final. Terminó con una pregunta abierta. ¿Qué hacemos con los artistas que no saben sobrevivir sin traicionarse? La respuesta llegaría más tarde, cuando ya no pudiera escucharla. El legado de El Torta no se mide en cifras, premios ni presencia mediática. Se mide en impacto emocional, en la huella que dejó en quienes lo escucharon cuando aún estaba vivo y en quienes lo descubrieron demasiado tarde. Manuel Soto Jiménez no construyó una carrera ejemplar según los parámetros oficiales, pero dejó algo mucho más difícil de clasificar. Dejó una verdad. Con el paso del tiempo, su figura comenzó a adquirir un peso distinto. Lo que en vida fue visto como inestabilidad, empezó a reinterpretarse como coherencia radical. El Torta no supo adaptarse, pero tampoco fingió. Y en un flamenco cada vez más condicionado por expectativas externas, su figura empezó a destacar como un recordatorio incómodo de lo que se había perdido. Entre cantaores y aficionados profundos, su nombre se pronuncia con respeto absoluto. No como una anécdota trágica, sino como una referencia ética. El Torta representa una forma de entender el cante, donde la emoción manda sobre la técnica, donde la verdad está por encima del espectáculo. Muchos artistas posteriores, incluso aquellos que lograron mayor estabilidad, reconocen en su voz una influencia decisiva. Su cante por seguirillas y tonás sigue siendo estudiado, escuchado y citado. No como modelo a imitar, sino como límite. Como frontera que marca hasta dónde puede llegar la expresión cuando no acepta concesiones. Escuchar a El Torta es enfrentarse a una intensidad que no admite distracción. No es un cante cómodo, nunca lo fue. Y por eso sigue siendo necesario. El recuerdo de El Torta también funciona como una crítica silenciosa al sistema cultural que no supo protegerlo. Su historia obliga a preguntarse qué tipo de artistas sobreviven y cuáles quedan atrás. ¿Qué se premia? ¿Qué se descarta? ¿Y a qué precio? Su ausencia de los grandes relatos oficiales del flamenco no es casual. Es el resultado de una selección que privilegia la estabilidad sobre la verdad. Para muchos aficionados jóvenes, descubrir a El Torta es una revelación, una sacudida. En un mundo saturado de discursos pulidos, su voz aparece como algo casi violento, desnuda, directa, incómoda. Y precisamente por eso profundamente humana. No canta para gustar, canta porque no puede hacer otra cosa. La memoria de El Torta se mantiene viva en grabaciones imperfectas, en relatos orales, en noches recordadas con una mezcla de admiración y tristeza. No hay un monumento oficial, no hay grandes homenajes institucionales, pero hay algo más duradero. Hay una comunidad de oyentes que entiende que su cante no pertenece al pasado, sino a una zona atemporal del flamenco. Con los años, su figura ha sido recuperada lentamente, casi a regañadientes.
documentales, artículos especializados, reconocimientos tardíos. Todo llega cuando ya no puede responder, cuando ya no puede cantar. Esa tardanza forma parte de su historia y también de la culpa colectiva. El Torta no fue un artista incomprendido, fue comprendido por quienes importaba que lo comprendieran. El problema fue que esa comprensión no bastó para sostenerlo. Su legado no está en lo que logró, sino en lo que obligó a cuestionar. La idea de éxito, la idea de profesionalidad, la idea misma de carrera artística. Hoy su nombre ocupa un lugar especial. No el centro del escenario, sino el fondo de la conciencia flamenca. Allí donde se guardan las verdades que no conviene olvidar. El Torta es recordado como alguien que no traicionó su cante, aunque eso le costara todo lo demás. Y en ese recuerdo hay una lección incómoda. El flamenco, como cualquier arte vivo, necesita espacio para lo indomable. Cuando ese espacio desaparece, no solo se pierden artistas, se pierde profundidad, se pierde memoria, se pierde alma. El legado de Manuel Soto Jiménez no es una historia de éxito, es algo más raro, más valioso. Es la prueba de que hubo una voz que se negó a mentir y que incluso desde el silencio sigue cantando. El Torta no fue una estrella fugaz que brilló y desapareció sin dejar rastro. Fue algo más incómodo, más profundo. Una grieta abierta en la historia del flamenco. Manuel Soto Jiménez no quiso adaptarse porque sabía, quizá de forma instintiva, que hacerlo significaba perder lo único que realmente poseía: su verdad. Mientras otros aprendieron a sobrevivir dentro del sistema, él eligió permanecer fiel a una forma de sentir que no aceptaba concesiones. Pagó un precio altísimo: soledad, silencio, olvido institucional. Pero nunca cantó una mentira, nunca suavizó su herida para hacerla vendible. Y en un arte nacido del dolor real, eso lo convierte en una figura imposible de borrar. El flamenco recuerda a sus mitos de muchas maneras. A algunos los celebra en grandes escenarios, a otros los encierra en archivos. A El Torta lo recuerda en voz baja, con respeto, con una mezcla de admiración y culpa. Porque su historia no es solo la de un cantaor, es también la de un sistema que no supo cuidar lo que no podía controlar. Hoy escuchar su voz es enfrentarse a una pregunta incómoda. ¿Qué estamos dispuestos a perder cuando exigimos que el arte se comporte? ¿Cuántas verdades han quedado fuera del relato oficial por no encajar en el molde? El Torta no tuvo una carrera ejemplar. Tuvo algo más raro, una coherencia absoluta. Y por eso, aunque su vida terminó en los márgenes, su cante sigue ocupando un lugar central en la memoria más profunda del flamenco. No fue una estrella fugaz. Fue un mito incómodo, una verdad que el tiempo no pudo silenciar. Y si quieres descubrir otra historia igual de sorprendente, marcada por el talento, el conflicto y el silencio, mira ahora el video recomendado en el primer comentario.